Pues Baruch Hashem. Gracias Hashem. Pues bueno, Hashem hoy otra vez quiso que no hubiese ni clase de varones ni de mujeres. Baruch Hashem. Bendito sea el Creador. El pan estuvo muy bueno, querido. Baruch Hashem. Bueno, esta semana tenemos la parashá Hayé Sará. Y una de las cosas que se medita en esa parashá es de por qué si Hayé Sará significa la vida de Sara. La pregunta es, si es la vida de Sara, ¿por qué inicia la parashá hablando de la muerte de Sara? Entonces pareciese que hay un conflicto, ¿no? Si es la vida, ¿por qué empezar con la muerte? Entonces una de las enseñanzas que nos deja la parashá esta semana es que en realidad nos habla del legado de Sara. Habla de la muerte de Sara, pero para decirnos todo lo que construyó Sara. ¿Y qué es lo que continúa después? Lo que hace Abraham. Abraham de alguna manera siente el dolor de Sara, que ya no lo va a ver y demás, pero se preocupa por dónde lo va a enterrar. Y entonces va y compra la cueva de Macpela. Efrón se la está regalando, pero él no la acepta regalar, dice, no, te voy a pagar por ella. Y entonces para enseñarnos de que todo es un esfuerzo, o sea, por un lado digamos que en la vida va a haber pérdidas, pero esas pérdidas no te tienen que paralizar. Esos conflictos no te deben de paralizar, tienes que actuar. Y entonces vemos que es lo que enseña Abraham. Negocia la cueva de Macpela, entierra a Sara y posteriormente digamos que no se centra en su dolor, en su pérdida. Lo que hace después Abraham, ¿qué es? Es buscarle una esposa a su hijo Isaac. Manda a Eliezer y vemos aquí que Eliezer pues es un no judío que pertenece a la tierra de Canaán. En cierta manera vemos que la tierra de Canaán pues es un pueblo que se va a destruir. Canaán es destruido después. El pueblo de Israel digamos que intenta traerlo a Hashem, pero no lo aceptan, entonces Hashem da la orden de que la aniquilen a ese pueblo. Pero Eliezer es parte de ese pueblo. Y de alguna manera vemos que Eliezer viene con Abraham, aprende de Hashem, y entonces cuando lo mandan a buscar esposa para Isaac, él pide a Hashem que haga que su empresa tenga éxito y que la mujer que salga a recibirle y que le ofrezca agua y le dé de beber a sus camellos sea la mujer que pues Hashem bendito quiere que sea la esposa de Isaac. Y entonces se habla de que en cierta manera cuando Rivka digamos sale, ve sediento a Eliezer, le da de beber a sus animales también, y entonces digamos que finalmente entra en negociación Eliezer con su padre y vemos que allí también muere, o sea, va a morir el papá de Rivka, y posteriormente es Labán y su mamá quien despiden a Rivka. Cuando pregunta a Eliezer que cuándo se quiere ir, ella dice en ese momento. Se dice cuando entra Rivka a la tienda de Sara, todo lo que pasaba cuando Sara estaba allí vuelve a suceder con Rivka. Se dice que las velas de Shabbat duraban de Shabbat a Shabbat, el pan permanecía blandito, calientito de Shabbat a Shabbat, y todo digamos que tal como pasaba con Sara, así pasó con Rivka, dando a entender de que era como una reencarnación de Sara, que ahora digamos que por eso la preocupación de Abraham de que se quedara solo Isaac, pero dice que Isaac cuando viene Rivka venía del campo y pregunta, ¿no sabes qué estaba haciendo en el campo? Y Rabbi Nachman dice, estaba haciendo Ibodedut y le estaba pidiendo a Hashem porque tuviese éxito en una empresa que iba a él hacer. ¿Qué hizo Isaac? Fue a Egipto por Agar y la trajo de vuelta con Abraham, y entonces es la que aparece en la Torah como Setura o Ketura, que es la siguiente esposa con la cual va a tener hijos Abraham, y que posteriormente, pues bueno, el que va a heredar es Isaac. Entonces digamos que dentro de las enseñanzas que vienen en esta parashá, principalmente aquí vemos cómo Abraham nunca se paralizó, pero también Isaac siguió el mismo camino, de manera que recibió la recompensa de tener una esposa como su mamá, con toda esa elevación espiritual. El esforzarse, la importancia de esforzarse en todo y saber que la vida va a tener sus altibajos. Así como Abraham sufrió pérdidas, pero esas pérdidas no son para que te paralices, son para que crezcas. Entender en todo momento que Hashem está detrás de cada situación. Digamos que ese es en sí
como que la parte clave de la parashá de esta semana. Entonces vamos a prepararnos, vamos a estudiar la Mishnah 6 también y la 7 como favor, y ahorita andamos un poquito más en la parashá. Entonces, Beshen Hashem Naseh Benasliach, Beshen Hashem Naseh Benasliach, Beshen Hashem Naseh Benasliach. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Betaer libeinu lo deja behemet. 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 Purifica nuestros corazones para servirte en verdad. 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 Akadosh Baruch Hu, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. Santo bendito eres, nosotros te amamos. 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 Gracias a Hashem. Que esa alegría comenzamos. Entonces, bueno, la parashá esta semana decíamos que no solamente nos habla de la muerte de Sara, sino del legado que deja Sara. Entonces vemos que en realidad una de las cosas que se enseña es que ¿por qué muere Sara? Hay un midrash que nos dice que Sara muere porque en cierta forma cuando sale Abraham con Isaac es porque Hashem le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único. Pero ese entrégame significa que Hashem está pidiendo que sacrifique a Isaac. Entonces una de las pruebas más fuertes que tiene Abraham. Y entonces Abraham agarra sus animalitos, empieza a preparar leña y demás, y se preparan para ir al monte Moriah. El monte Moriah es precisamente este monte donde hoy en día está la roca. La roca es esta mezquita que está en Jerusalén. Ahí está esa roca. Esa roca, digamos, que es donde Isaac fue sacrificado. Y dije, como si hubiese ocurrido, ¿no? Sacrificado, porque dicen, sean los sabios que en realidad Isaac se fue sacrificado. Vamos a entender el trasfondo. Llegan a Har Moriah y en ese momento están en las faldas y dice Hashem que Isaac y tú suban al monte. Dejen los animales abajo. Queda una pregunta de que por qué se quedan los animales pero también se queda Ismael y se queda Eliezer. Y una de las razones es de que el nivel de conciencia que ellos tenían no era el de un ser humano. Estaban en calidad animal y por eso dijo Hashem que los animales se queden aquí. Ellos empiezan a avanzar y entonces pregunta Isaac, oye padre, aquí está la leña, aquí está el pedernal, pero ¿dónde está el animal que vamos a ofrendar? Y dice Abraham, Hashem proveerá, hijo. En ese momento él entiende que él es el sacrificio. Ahora no estamos hablando de un chico de 12 años, 13, ¿no? Un hombre de casi 37 años. Entonces en ese sentido digamos que alguien de 37 que sabe que es el sacrificio que Hashem pide,
Llegan a la roca y en ese momento pues solito se sube Isaac y dice, soy yo, ¿verdad, padre? Y pues solamente voltea a mirar a Abraham, asienta y él lo empieza a amarrar a la roca. Cuando está siendo amarrado Isaac, le dice Isaac, padre, amárrame más fuerte porque siento muy flojo las cuerdas y no vaya a ser que cuando vayas a cortarme yo tenga miedo y me escape. Amárrame para que no pueda escapar. Y entonces Isaac, digamos que completamente entregado a esa tarea, llega el momento en donde saca su pedernal para degollar a Isaac, y en ese momento se oye una voz del cielo que dice, Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Hashem ya ha visto que tienes temor de él. Y en ese momento voltea a ver y hay un animal atrapado entre sus cuernos en unos matorrales. Desata Isaac, toman al animalito y lo ofrenda. Entonces digamos que eso es lo que sucede, o sea, no es sacrificado Isaac, pero en el hecho de que de alguna manera Isaac aceptó y Abraham estuvo a punto, se considera como si hubiese de alguna manera sacrificado Isaac. ¿Y qué simboliza eso? Simboliza que cualquier cosa que yo anteponga antes que el Creador lo entrego. Entonces aquí el primogénito significa eso que es valioso para ti. Hay algo que tú atesoras. Y eso que atesoras muchas veces es lo que hace que tú no sirvas completamente a Dios. Entonces lo que va a hacer el Creador es que te lo va a quitar. Te lo va a quitar y cuando tú lo entregas, en ese momento te lo vuelve a devolver. O sea, en realidad nunca te quita nada. Solamente lo que Él quiere es que no te vuelvas dependiente de nada ni de nadie. Esa es una de las primeras enseñanzas. Entonces, por su lado, está Sara muy tranquila en su tienda cuando llega el no bueno y le dice, ¿sabes en dónde está Abraham y en dónde está Isaac? Dice, sí, fueron a Ara Moría y iban a hacer un sacrificio a Hashem. ¿Y sabías que Isaac es el sacrificio? Se queda en shock Sara y en ese momento, digamos que es como si hubiese sacado el no bueno su tablet y le enseña la transmisión de lo que está pasando en Ara Moría, ¿no? Y entonces en ese momento Sara está viendo cómo Abraham está a punto de degollar a Isaac. Entonces justo en el momento en que va a degollarlo, en ese momento se prende la señal, dice, y ya pasó todo, le dice el no bueno, ¿no? Y entonces en cierta manera digamos que Sara imagina que está muerto Isaac. No se entera que en realidad no fue sacrificado. Entonces, ¿qué viene después? Lo que viene después es que pues la parashá Hayé Sara diciendo que Sara murió de 127 años, 127 años. Y preguntan mucho los sabios, ¿por qué la Torah separa los 127 en 127? Pues para indicar que al final se fue Sara con todos sus años. Que ella de una manera fue una persona que todos sus años valieron la pena. De manera que, regresando a la parte de la historia, o sea, la gran pregunta es, ¿Sara murió por la impresión de que murió su hijo? ¿O qué fue lo que motivó, digamos, la muerte de Sara? La mayoría piensa negativamente, dice, no, es que vio que su hijo fue muerto y entonces eso le impactó que murió. Daba a entender de que no puede vivir sin su hijo. Pero ayer hablamos de esto, que hay una explicación hasídica muy, muy bonita, que dice que en realidad no fue así. Isaac vio la escena, Sara ve la escena de Isaac, y en ese momento dice, he cumplido, Hashem, gracias. ¿Y por qué esta explicación es más creíble? Porque entonces viene la Torah y dice, y la vida de Sara, Hayé Sara, fue 127 años. O sea, como decir que en realidad fue una mujer de fe, una mujer íntegra. Y entonces la explicación en realidad es de que ella dice, Hashem, ya cumplí. Era necesario la muerte de Sara en realidad. Porque para toda madre, ¿cuál es lo más grato? Que sus hijos se entreguen completamente a Dios. Entonces cuando Sara se da cuenta que Isaac está entregando su alma a Dios, dice, ya cumplí.
gracias. Y entonces muere. Cumplió el propósito que ella tanto anhelaba, que su hijo se sometiera completamente al Creador. Y entonces digamos que esa interpretación es la que nosotros aceptamos, digamos que abrazamos más, porque habla de la integridad de la mujer, de la grandeza de una mujer. Ahora, ¿cuál es el legado de Sara? Lo que mencionamos hace un rato. Abraham no fue paralizado, sí le dolió, pero también rápidamente él lo aceptó, sabiendo que en realidad si su esposa ya no estaba es porque había cumplido. Él tenía todavía que cumplir más cosas. Y entonces se quedaba para seguir rectificando. Y también se dio cuenta de que si la persona se mira en la pérdida que tiene, los problemas que tiene, no va a avanzar. Entonces Abraham nos dice que una vez que hay una pérdida hay que salir adelante. Tienes que resolver, y no es de que, ay, pobre de mí, y aceptar los regalos y dádivas de los demás. No, síguete esforzando, sigue luchando por obtener cada cosa. Por eso vemos que aquí tiene ese enfrentamiento con Efrón, que le está regalando y dice, no, te lo pago. Y finalmente termina pagando. Pero también enseñan los sabios cabalistas, esta compra de la cueva de Macpela en realidad es el inicio de la adquisición de la tierra de Israel. A partir de ahí inicia, digamos, que esta parte donde Hashem entrega la tierra a los descendientes de Abraham. Posterior a ello, pues bueno, digamos que van a venir varias situaciones, entre las que van a destacar principalmente el hecho de la esposa de Isaac. Cómo ahora Isaac, digamos, se queda solo, extrañar a su madre Sara, y entonces es ahí donde manda Abraham a su hijo Eliezer para que vaya a conseguir la esposa. Y cómo es que Eliezer pide a Hashem, le dice a Hashem, si tu siervo ha encontrado gracia a tus ojos, que la mujer que salga a recibirme y dé de beber a mí y a mis camellos, es la que tú has elegido para mi amo Isaac. Y sale Ribca. Y Ribca le da de beber a Eliezer, y entonces regresa con su cántaro y dice, también voy a dar de beber a tus camellos. Y preguntan los sabios, ¿tienen idea de cuánta agua consume un camello? Mucha, ¿no? Entonces yo creo que si eran unos 4 o 5 camellos, a lo mejor sí venían tomándose una pipa completa de estas chiquitas. Entonces imagínense a Ribca sacando agua del pozo hasta saciar el agua de los camellos. Entonces digamos que desde ahí nos viene a reflejar cómo es que realmente tiene que ser la persona que sirva al Creador. El rasgo que Eliezer vio en la mujer fue el de la bondad, pero una bondad desinteresada, una bondad que realmente es preocuparse por los demás. Ese es el rasgo más grande de la mujer. Y eso también nos viene a enseñar la Torah, que la mujer es así. La mujer cuando se casa se entrega, y lo entrega todo por su casa, por el bienestar de los suyos. Esa es la naturaleza femenina. Una mujer que no sienta eso, pues hay que trabajarlo, porque es natural que una mujer sea así. Y por el lado de el varón, pues vemos el caso de Abraham, de esforzarse constantemente para darle a su esposa lo que necesita. Vemos que Ribca entonces viene, lo que hablábamos hace un rato, de que las velas de Shabbat duraban de Shabbat a Shabbat, los panes, todo lo que de alguna manera se hacía, pues duraba hasta el siguiente Shabbat. Y entonces nuevamente Isaac dice que se reconfortó, porque es como si Sara nunca hubiese partido, su mamá. Entonces por su lado también él hace Ibodedut, o sea, se habla que va al campo. Dice Rabbi Nachman, ¿qué estaba haciendo en el campo? Haciendo Ibodedut, estaba hablando con Hashem. Dentro de las cosas que a Isaac le preocupaban era que su padre se quedara solo y de alguna manera se entristeciera porque no estaba su madre. Abraham ve por su hijo, Isaac ve por su padre. Entonces le trae a Setura y vemos ahí precisamente complemento de cuando hay Gesed, precisamente hay esa armonía, esa paz. Y ese Gesed pues es la bondad. Pero en todo esto siempre es esforzarse por dar.
Entonces el dar es lo que genera el amor, el dar es lo que genera la conexión. La parashá pasada veíamos que la conexión que generó Hashem con Abraham, ¿a qué se debió? Pues precisamente al Gesed, ¿no? A la bondad. Y aquí vemos ese aspecto de cómo ahora Abraham sigue, digamos que ese camino, pero ahora lo interesante aquí es por qué muere antes Sara, siendo más joven Sara, que Abraham. ¿Qué enseñanza hay detrás? Hemos hablado que la mujer representa el rigor, ¿no? La Geburá. Y el hombre representa el Gesed. Aquí viene una parte muy, muy importante. La Geburá te ayuda principalmente la disciplina a cumplir rápido tus objetivos. Entonces eso es lo que el hombre necesita. Por eso dice la Torá, no es bueno que el hombre esté solo, porque el hombre que está solo es Gesed, puro dar. Entonces el dar, pues sí, genera conexión, pero si no hay disciplina, si no hay rigor, no hay crecimiento. La mujer es parte importante en el hombre, es la que ayuda al hombre a enfocarse, a limitarse. Entonces eso es algo natural en la mujer, que es ese rigor. Entonces vemos que la mujer, en su caso Sara, cumplió antes, porque la Geburá te ayuda a cumplir antes, la disciplina. Pero el Gesed, la bondad, no. Vemos por eso que Abraham tiene que vivir más años todavía para rectificarse. Isaac, digamos que de él se habla muy poco, pero Isaac representa a Geburá. Por eso le entrega. El que él entrega su vida a Hashem y que se considera que él fue sacrificado. Entonces vemos que el fruto de Sara es Isaac. Por eso Isaac representa esa Geburá de Sara, esa disciplina, ese enfoque de servicio al Creador. Y entonces finalmente la parashá nos viene a hablar del legado de Sara. Que la vida, cuando una persona se va de este mundo, no termina enterrándola, comienza. Entonces nos viene a cambiar la perspectiva. Nos vamos de este mundo a otro mundo y de esta vida a otra vida. La muerte no existe. Y entonces por eso aquí se dice la vida de Sara. Empieza en el recuerdo de las cosas buenas que se hicieron de la persona, pero también empieza cuando es recordada por el legado que deja. Entonces la reflexión principal de esta parashá para nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es su legado? Dios libre, que Hashem nos otorga todos 120 años o más si es su voluntad, pero si Dios libre en ese momento fuéramos llamados a su presencia, ¿qué legado dejamos? ¿Qué se diría de nosotros? Así decía Ranoch Weinberg. ¿Qué se va a escribir en tu epitafio? Aquí ya sé quién. Hazbe Shalom, un enojón, o alguien depresivo, alguien burlón. ¿Qué se va a decir en el epitafio? ¿Qué legado estás diciendo? O sea, ¿estás seguro que si te fueses de este mundo, los que tenemos hijos, tus hijos van a seguir tu camino? ¿Realmente estás dejando un legado? ¿O qué estás haciendo? ¿Qué estás construyendo con la vida que Hashem te está dando? Digamos que esa es la reflexión fuerte que nos deja esta parasha. Por eso empieza con la muerte de Sara. Nos está diciendo que el éxito de la vida de Sara fue que dejó un varón que no se paralizó, un varón que siguió luchando, y un hijo que llegó a tener la grandeza de casarse con una mujer como su mamá, que también era grande en fe. Posteriormente vamos a ver que de ahí va a descender Esaf y Jacob, ¿no? de Rivka, y que va a haber un conflicto. Inclusive Rivka dice que cuando ella se embaraza, pasaba por la casa de estudios y sentía que el bebé quería salirse y meterse a la casa de estudios. Pasaba por una casa de idolatría y sentía que el bebé también quería meterse a la idolatría, ¿no? Entonces, cuando ella siente eso, empieza a decirle a Hashem, mejor para mí es la muerte que tener un hijo que quiera la casa de estudios y quiera la idolatría. Y entonces eso le empieza a decir Isaac. Isaac dice, mujer, o sea, no sé qué puedo hacer yo. Entonces en su desesperación va a Rivka
con Shem, el hijo de Noah, que era uno de los maestros del Dios Altísimo. De hecho, Melquisedec es Shem, cuando Abraham lo encuentra, y dice ahí que era el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, Melquisedec la ve y le dice: Rivka, tienes 2 niños. Ah, son 2. Gracias, Hashem. Y descansó. ¿Por qué descansó? ¿Qué lógica encontramos aquí? Si un niño va a estudiar Torah y el otro va a estudiar idolatría, es lógico que la madre diga: ay, uno va a ser idólatra y el otro va a ser estudiante de Torah. ¿Por qué queda tan tranquila Rivka? Porque el otro niño puede retornar, que va a ser Sí, pero ¿por qué cuando pensaba que era un niño y quería la casa de estudios y quería idolatría, dijo: mejor para mí es la muerte? ¿Cuál es la razón de que Rivka se expresara así? O sea, mejor es morir y que se muera ese producto. Sí, ¿no? Como dice, ni frío ni frío, o frío caliente, no tibio, ¿no? O sea, que se pueda ver por los dos caminos, ¿no? Entonces ahí lo que nos enseña precisamente es eso, que Rivka dijo: o sea, si este niño va a estar en la Torah y en la idolatría y va a mezclar las 2 cosas, va a morir. Mejor que muera de una vez. Pero su muerte va a ser espiritual, porque no puedes estar con las 2 cosas. Pero como le dice Shem: no, son 2 niños. Ay, qué bueno, gracias a Shem. Ok, si uno va a la casa de estudios, sabe cuál es el camino. Si el otro va a la idolatría, en un momento se da cuenta que es idolatría y puede retornar. Pero no puede retornar la persona que mezcla las 2 cosas. Se confundiría. Se confunde, exactamente. Y entonces digamos que ahí vemos precisamente esa grandeza de Rivka. Su fe llegaba, ahora sí que dependiendo la situación, ¿no? O sea, ella tenía fe que finalmente Hashem le guarda, pero decía: bueno, es que esto es una prueba, pero yo no puedo con esta prueba. Entonces, de alguna manera también aquí digamos que Rivka tiene esta parte de que no fue a buscar el consejo con cualquiera, fue con Shem, el que era el sacerdote de Dios Altísimo. Entonces también aquí se enseña esa parte, la importancia de hacerte de alguien que tenga una perspectiva de Torah, de alguien que te ayude a ver con claridad las cosas. No es buscar alguien que te dé la palmita y decir: todo está bien, no te preocupes. No, realmente aquí el consejo de Torah es el que te va a confrontar, es el que te va a decir si realmente lo estás haciendo bien, con la intención correcta. Y eso, cuando Rivka dice esto, dice: qué alivio. Pero si no hubiese llegado con Shem, entonces ¿qué hubiese pasado? O sea, iba a pensar que era un solo niño. Pero además aquí primero sale Saf, que es el primogénito, después sale Jacob, y es parte de la historia siguiente para Shah, ¿no? Entonces que ya la trataremos. Pero aquí finalmente vemos que se casa Isaac con Rivka, y vienen ahora esas 2 fuerzas. La de Saf, que es la de, vamos a decir que podría ser como la mala inclinación, y la de Jacob, que es la buena inclinación, y que coexisten en un mismo espacio, ¿no? De alguna manera digamos que aquí hay una cuestión interesante. Isaac es el primer judío, si quisiéramos llamarle, no judío, más bien es el primer monoteísta desde el nacimiento. Entonces es muy importante también la figura de Isaac. Él es el primer monoteísta que nace sin tener ya idolatría ni nada, pero precisamente en ese primer monoteísta, su producto ¿qué es? Mala inclinación y buena inclinación. Entonces vamos a entender también en ese proceso que en la vida vamos a lidiar con esas 2 fuerzas en nuestro interior. O sea, Rivka representa de alguna manera que en nuestro interior está aquello que quiere hacer el mal y aquello que quiere hacer el bien. Pero la respuesta que se nos da es: elige siempre una, nunca los mezcles. Si vas a hacer el mal, sabrás que hiciste el mal. Claro, no te estoy diciendo que hagas el mal, pero al menos, o sea, nunca agarres mezclar estos 2. Haz el bien, y si haces el mal, pues sabes que estás mal y vas a rectificarlo de alguna manera. Ya tendrás tiempo para hacer tu teshuvah, pero siempre elige
uno u otro camino, ¿sí? El bien o el mal, nunca mezcles ambas cosas. O sea, no te hagas a la idea que pienses, no, pues si yo mezclo los dos, pues yo creo que sacio mi parte material y mi parte espiritual. No funciona así. Entonces, digamos que eso es la gran importancia, ¿no? La gran importancia de poder saber que el camino de Abraham es un camino de esfuerzo. Entonces, las pruebas no son porque Hashem no te ame, no es porque Hashem quiera hacerte la vida imposible, es todo lo contrario. Las pruebas son parte de tu vida. Por eso vemos que Abraham, o sea, no nos dice que no sufrió, por supuesto que le dio la pérdida de Sara, pero él sabía que Sara ya había cumplido. Entonces las pruebas en nuestra vida van a existir, pero son necesarias para crecer. Gracias a eso él adquiere la tierra de Israel, porque la promesa se le dio: tu descendencia será tanta como estrellas del cielo. La fe fue lo que movió a Abraham a llevar a Isaac al monte Moriah, a pesar de que él sabía que iba a sacrificar a su hijo. Ahí era recordar las palabras de Hashem. O sea, si Hashem dijo que mi descendencia sea como estrellas del cielo, ¿tiene lógica que me pida que mate a mi hijo? ¿Que lo sacrifique? No tiene lógica. Entonces, en cierta manera, Abraham de ahí pudo haber deducido que no iba a morir Isaac. Y podríamos pensar que de ahí él dice, no, pues es que finalmente Hashem tiene un plan. Algo va a suceder. Y entonces él confió y siguió adelante. Sara, en su caso, pues ella dijo, ya cumplí. Mi hijo se entregó a Hashem. De manera que entonces ya puedo irme de este mundo. Entonces, entendiendo también que las personas que se van de este mundo es porque ya cumplieron una misión. Porque se pueden encontrar personas que dicen, ya no quiero vivir. Y reniegan de todo, y son las que más viven y enterran a todos. ¿Por qué? Exactamente. Porque lo que realmente tienen que hacer no lo están haciendo. Entonces dice Hashem, pues yo tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces finalmente digamos que aquí lo contrario es Sara. Sara que acepta, que cumple su misión, y dice, pues ya cumplí. Muy bien, ¿entendiste? Entendiste que no hay mayor grandeza que entregar a tu hijo. No tienes nada más que hacer en este mundo. Vámonos, Sara. Abraham, entendiste que no puedes tú abrazar tu primogénito y pensar que es todo en tu vida. Me lo tienes que entregar si realmente lo quieres conservar. Entonces lo entrega Abraham y vive Isaac. Entonces aquí como también nos viene a preparar de que no podemos dar la vida por los demás o por alguna cosa, que es algo que dificulta mucho, sobre todo en los padres, ¿no? El no querer soltar a los hijos. De alguna manera es parte, digamos, natural soltarlos, y es parte, aunque nos duela, también de que se den de topes, porque lamentablemente muchas veces los hijos no entienden el consejo. O sea, el sabio va a entender el consejo y va a entender por qué mamá o papá dicen esto o el otro que no se debe de hacer, pero lo normal es que no sean sabios nuestros hijos. Y cuando son normales, ¿qué es? Dicen, bueno, es que a él le pasó porque pues es medio bruto, pero yo no soy bruto, a mí no va a pasar. Y se cae hasta antes que el otro, ¿no? Porque lamentablemente es parte de ese orgullo. Todos tenemos orgullo, y ese orgullo de vernos a veces nos sobrevaloramos. Tenemos una confianza excesiva en nosotros en lugar de tener confianza en Hashem. Entonces cuando sucede eso, dice Hashem, al tonto la piedra, al inteligente el consejo. Y entonces dice nuestro Rabarush Kashenar David, hay tres tipos de personas: el tonto, el normal y el sabio. El tonto es el que le encanta cantar las canciones de Alicia Villarreal. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ese es el tonto, una y otra vez que en la misma situación. El normal es aquel que dice, a mí no me va a pasar, pero también le pasa. Y el sabio es el que dice, aquel ya se cayó y dio hasta 3 vueltas, yo no quiero pasar por eso. Y decide corregir el camino. Entonces, la idea es que seamos sabios todos, que aprendamos de los errores de los demás. Si nuestros padres, tíos, primos, toda la familia que tenemos alrededor
han pasado por cosas y nos dan consejos, recíbanlos. El consejo que se puede recibir, ¿quién es? El del que lo ha vivido. Pero a veces pedimos consejos de los que no lo han vivido. No sé, me veo yo en la prepa, ¿no? Oye, ¿cómo ves esto, carnal? No, pues yo haría esto. Sí, tienes razón, te toca. ¿Qué consejo te puede dar, no? O aquel que entrevista al futbolista que lleva 7 divorcios, ¿no? Ah, que te vas a casar otra vez, a ver, dinos, ¿qué es el matrimonio? Espérate, esa pregunta no va para él, pregúntale qué es el divorcio, tiene 7 divorcios. De matrimonio seguro que no te puede dar un consejo. Entonces, hay que ver así la vida. Saber que el que se esfuerza es el que realmente te puede aconsejar. Y es lo que el foco que pone aquí la parasha. Abraham se esforzó. Y toda su vida fue de esfuerzo para darte a entender que todo lo que tienes en esta vida es a base del esfuerzo. No acostumbres a recibir las cosas gratis, esfuérzate por cada cosa, porque eso es lo que te hace crecer. Dicen los sabios cabalistas, el santo bendito él no quiere que comamos el pan de la vergüenza. Y preguntan los sabios, ¿qué es el pan de la vergüenza? No es que te comas 3 panes y te avergüences después, no, eso no es. El pan de la vergüenza es que llegues a un punto en tu vida donde tú comes algo, pero sientes que no lo mereces. Ese es el pan de la vergüenza. Por ejemplo, tienes 30 años y sigues viviendo en la casa de tus padres y no aportas nada a la casa, ¿no? Y dices así, híjole, no me siento bien que todos mis papás estén trabajando y yo aquí viendo la tele, pero está bien que sigan trabajando. No. Jale Shalom, ¿no? Ese es pan de la vergüenza, porque al final, quien hace eso, se está matando a sí mismo. Se piensa que no es capaz y va a empezar cada vez a verse como menos. Y precisamente digamos que es algo que lamentablemente hoy en día se está viendo más, ¿no? Entonces a nuestras mujeres, ¿qué les diríamos? No se casen con un hombre que después de 25 años siguen en la casa de sus papás. O sea, realmente el hombre es alguien que una vez que termina la universidad empieza a trabajar y ya por ahí de los 23 ya tiene sus planes, al menos que trabaje y aporte en la casa. Pero si siguen en la casa de sus papás, ahora sí que dependiendo de ellos, no es un buen partido. Por eso hoy en día casi obligan a los hombres a casarse. Y ahora es el hombre el que dice, ¿y si me caso contigo, qué me vas a dar? ¿No? Casi. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? ¿No? Casi. No, o sea, al contrario, tenemos que regresar a lo que debe ser, ¿no? Abraham se esforzó en la muerte por Sara. Eso es lo que nos enseña, o sea, Sara ya había perecido, pero él dijo, no, hasta el último momento voy a honrar a mi esposa. Le voy a comprar la cueva de Macpela. Ahora, ¿por qué la cueva de Macpela? ¿Por qué en otro lugar? ¿Qué tiene de especial la cueva de Macpela? Era la suite presidencial de Adán y Jabá. Ahí ellos fueron enterrados. Y dijo, lo vale. Y no puedo recibir esto gratis. Me tengo que esforzar, porque era un acto espiritual. Entonces por eso precisamente es que nos dicen los sabios, en lo espiritual es esfuerzo, o sea, todo lo que genera un esfuerzo es espiritual. La espiritualidad no cae del cielo. No voy a cumplir tus preceptos, Hashem, pero mañana no llega así. Tienes que levantarte, tienes que esforzarte y hacer el cambio. No existen varitas mágicas. Eso es el camino espiritual. Entonces es el legado que nos deja Sara, o sea, darnos a entender que mientras no cumpla mi misión, no puedo irme de este mundo. Tendré que seguirme esforzando y trabajando. Y bueno, ahí le toca a Abraham, a Isaac, pero Isaac al entregarse completamente a Hashem no dice cuál es el camino fácil, ¿no? ¿Quieres una vida feliz? Entrégate al Creador. Haz bodedut, ponle todos tus problemas al Creador. Confía en Él. Ve y búscate una esposa. Y será la que va a rectificarte. Ahora aquí el regalo, y a lo mejor van a decir, ay, qué regalo, ¿no? Pues Rivka era Sara. Hay quienes dicen que era la misma alma de Sara. Que su rectificación, ¿cuál era? Que en el caso de Sara, pues ella creció en idolatría. Y tenía una parte de idolatría y su emuná
fue muy complicada porque obstaculizó la vida de Abraham en algunos momentos de su vida, que después ya no se le contó porque pues se volvió una mujer de fe, que es lo que cuenta, y por eso rectificó toda su vida, ¿no? Pero el caso de Rivka era muy pequeña en ese camino. Cuando va Eliezer a su casa, se dice, y esa es una discusión que hay allí con el pueblo árabe, porque los Midrashim dicen que Rivka tenía una edad muy corta. Entonces hay quienes varían, ¿no? Dicen quien dice que tenía 2 años, 3 años, 4 años. Digamos que el que más da hasta 6 años, ¿no? Pero aún así sigue siendo una niña. Entonces la pregunta es, ¿cómo pensar que Isaac de 37 años se casa con una niña de 5 o 6 años? Nos metemos ahí en un dilema moral, ético y demás que no vale la pena discutirlo porque no lo vamos a entender ni vamos a llegar a una conclusión. Más bien hay que irnos por el camino espiritual. Simboliza la inocencia de Rivka. Digamos que tomémoslo en ese sentido, que era una mente inocente, una mente que no estaba maleada. De manera que haya sido la edad que tenía, era como si fuese una niña, con pureza. ¿Por qué viene a Torah a decirnos esto? Para entender de que ella no tenía idolatría, era inocente. Entonces es ahí la rectificación de Sara, de ya no haber nacido en idolatría. Y entonces se casa con Isaac, que es el que se entrega a Hashem, y ambos se rectifican. Y por eso todos los milagros que ocurren con Sara ocurren con Rivka también. Posteriormente, pues bueno, vemos que el primer monoteísta es Isaac, que nace en este seno, y entonces su primer producto, que es Esav y Jacob. Para darnos a entender, en el camino del monoteísmo va a ser muy evidente para ti saber que hay 2 fuerzas que luchan constantemente dentro de ti, y ese es el esfuerzo que Hashem te demanda, que sepas calmar la mala inclinación. Todos tenemos mala inclinación, todos, no hay excepción. A manera que a la persona más tranquila, si la tomas, ahora sí, si la sacas de sus límites, se vuelve el no bueno mismo. Se enoja, pelea y todo. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos una mala inclinación. Lo que aprendemos con la Torah es aprender a tener autocontrol, a que yo no me desquicie ante una situación fuera de control. Por eso aquí es ese Esav y ese Jacob que están dentro de Rivka. A pesar de que tú crezcas en un entorno, digamos que fuera de la idolatría, fuera de lo no bueno, estas 2 fuerzas van a estar luchando en tu interior siempre. Pero tienes que entender que la mala inclinación tiene un propósito y la buena inclinación otra. Hay un cuento del Rebbe Nachman que dice que había un rey que lanzó una convocatoria y dijo: tengo un palacio y quiero que lo pinten, y solamente voy a elegir a 2 hombres. Los 2 mejores van a ser los elegidos para pintar este palacio. Entonces concursan muchos, y entre ellos llega uno que es una persona que aprende muy rápido, que tiene muchos cursos de escultura, de pintura y demás. Y entonces llega y le dice el rey: ok, tú ganaste y tú ganaste. Entonces, para fortuna o desfortuna, digamos que el hombre más inteligente y esforzado contra el más flojo y dejado. Entonces el que es inteligente y esforzado de repente ve los espacios, mide todo y dice: voy a ir a estudiar a Francia tal tipo de decorado, ese quedaría muy bien aquí. Entonces empieza él ya a ver todo lo que va a hacer, ¿no? Entonces se va 3 meses a estudiar a diferentes países ciertas técnicas. Regresa al palacio y empieza a trabajar. Al cabo de 6 meses terminó el palacio, la obra de arte más hermosa que se hubiesen imaginado. El otro, como el rey dio dinero, dice: es un año, en un año se pueden hacer muchas cosas, la vida hay que disfrutarla. Agarra, se compra audio, video, conecta Netflix, refrigeradores, comida, hace fiestas y demás, y se pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, y de repente dice: ¿qué hago aquí? Sí, la mitad del palacio que tengo que arreglar. Faltan 2 meses.
Se quema el 11º mes. Le queda un mes y dice, bueno, ya, es hora de trabajar. Se da cuenta que ya no tiene dinero. Se gastó todo. ¿Qué voy a hacer? Empieza a ver toda la otra mitad que hizo el otro y dice, tengo una idea. Va y compra tela que cubren toda la mitad del palacio, con lo poco que le queda, y de lo poquito que le sobró, compra alquitrán y algo para pulir. El alquitrán es negro y apestoso, entonces empieza a pintar la mitad de su palacio de esa mezcla negra y apestosa, todo, la mitad. Ya que está todo bien pintado, se cae y dice, perfecto. Agarra su lija y empieza a pulir. Quedó como espejo. ¿Qué sucedía? Se reflejaba todo lo que estaba del otro lado en la otra mitad. Y dijo, no, pues el rey se va a dar cuenta. Vamos a poner la cortina. Y entonces cuando el rey diga, a ver qué hay del otro lado, yo la descubro rápidamente, entra la luz, se deslumbra el rey y piensa que es lo mismo. Sí va a funcionar. Llega el momento, el rey entra con el que se esforzó y empieza a ver y dice, muy bien, buen trabajo, excelente, muy bien. Pero pues su cara así como que, muy bien. Gracias. De repente, una cortina. ¿Y esta cortina qué hace aquí? Agarra el rey. En ese momento entra la luz, se deslumbra y ve todo lo que es esa mitad que se refleja al otro lado. Y el rey, ¡guau! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡No la puedo creer! ¡Ah, bellísimo! ¡No, tú lo máximo! Y además se lleva las flores el otro. Y ahí termina la historia del rey Ben-Achma. Y ahora yo les pregunto, ¿hay justicia? ¿Quién merecía recibir todo? El que se esforzó. ¿Cuál es la lógica entonces de esta historia? Dice el Rebe. El que se esforzó se llama buena inclinación. El que no se esforzó se llama mala inclinación. Y la pregunta dice, ¿el rey quién es? Es el creador mismo. ¿Por qué el creador mismo la buena inclinación no le aplaudió? Para eso te hice, para que seas la mejor en todo. No hiciste ningún esfuerzo. Tú eres así te creé. Pero este no hace nada. Al menos reflejó el bien que hizo el otro. Es más que suficiente. Pensé en la naturaleza. Entonces en realidad Hashem nos pide que hagamos todas las maravillas del mundo. Una cosa chiquitita. Vence tu naturaleza. No tienes que ser el Gandhi de esa generación, ni ninguno de estos grandes que han ganado premios Nobel. Solamente sé mejor persona. Eso es todo lo que te pide Hashem, como este hombre. Dejó ese mes de pensar en sí mismo y reflejó el bien del otro. Con eso dice Hashem es más que suficiente. ¿Tienes problemas de enojo? Vence ese enojo. Eso te va a dar el gran abá. Hashem te va a recompensar de una manera que no tienes idea. Un mal rasgo que tú corrijas es algo muy grande. Entonces no es que esté mal la lógica de Hashem, no, más bien es que si no te esfuerzas, no hay recompensa. Y entonces el esfuerzo no está en lo que sabes hacer. El esfuerzo está en lo que sabes que no debes de hacer y no lo haces. Ese es el legado de Sara. Por eso decimos, Sara no se murió porque haya sentido tristeza o dolor por la pérdida de Isaac. No, falleció porque ella entendió que ya había cumplido. Y dijo, no tengo nada más que hacer en este mundo. Gracias a Hashem. Porque me permitiste ver que mi hijo se apegó completamente a ti. Y esa es la grandeza más, el legado más grande que podemos dejar. Muchas veces a lo largo de nuestras vidas, como no fuimos enseñados, no teníamos Torah, causamos mucho daño en nuestra familia. A lo mejor nuestros hijos vieron peleas, nuestros hijos vieron muchas cosas que hoy nos avergüenzan, ¿no? Pero de alguna forma la Torah nos enseña que todo se puede reparar mientras haya vida. ¿Y cómo podemos empezar? Pues empezar por perdonarnos nosotros.
pedir perdón a nuestra pareja, a nuestros hijos, a todos los que dañamos en ese proceso. Ponernos a cuentas con Dios y perdonarnos, tomando el compromiso de decir: ya no me voy a enojar más, ya no voy a hacer de algo pequeño algo tan grande. Una ocasión una persona me dijo, yo tenía como cerca de 14, 15 años, y yo tenía muchos problemas con mi familia. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera cuando uno está en la prepa, pues uno se revela por todo, ¿no? Pero no es tanto por la cuestión de que uno sea una persona malvada. Simplemente es que uno dice, o sea, siempre me dices qué es lo que tengo que hacer. O sea, es esa parte de que todo ser humano de repente quiere tomar sus decisiones. Y entonces, precisamente cuando la buena inclinación llega al hombre, no es desde que nacemos. Cuando nacemos con mala inclinación nada más. Y es esa mala inclinación la que refleja a los niños. Por eso los niños son egoístas. La naturaleza de un niño es ser egoísta. Y peleamos los juguetes, y peleamos el pan, y peleamos todo lo que querramos, ¿no? Lo triste es que tengamos 20, 30 años y sigamos peleando. No hemos crecido, ¿no? Eso sí, ahí sí hay que preocuparse, ¿no? Que 30, 40 años y ¿por qué te comiste mi pan? ¿No? Claro que ahí, en lugar de hacer el berrinche y llorar, gritamos, golpeamos, jaloneamos, imponemos, ¿no? Generamos miedo. La buena inclinación llega en el varón a los 13 años y en la mujer a los 12 años. Entonces, ¿qué fenómeno ocurre en el cuerpo tanto del varón como de la mujer? Ya viene la decisión, o sea, es ese deseo de decidir. Por eso es de que se le llama ese periodo malamente adolescencia, de que adolece una comprensión de qué está pasando en su interior. Esas dos fuerzas no sabemos, o sea, de repente quiero hacer lo malo, quiero hacer el bien, pero estoy en esa parte, ¿no? ¿Quieren entender mejor esto? Vean la película de Intensamente. Entonces el niño del control actúa bajo control, ¿no? Pero cuando entra a la parte de adolescencia, ahí ya es donde los controles son más sofisticados y ya no es tan fácil, ¿no? Entonces ahí vean Intensamente 2, ¿no? Que es cuando ya este niño ya es un adolescente y son todas las emociones, todas las situaciones de cómo se percibe. Entonces realmente el carácter, la personalidad empieza a trabajarse a partir de este periodo. Por eso es de que va a coincidir entre secundaria y prepa, que es cuando se entra en la rebeldía. Pero no es una rebeldía, es de que yo no sé por qué me siento así, yo no sé por qué ahora tengo esto cuando yo no lo tenía antes. Y entonces esa parte de tratar de entenderse, comprenderse, y es ahí donde ayuda mucho el autoconocimiento. Y entonces la idea es entender esto, que esas dos fuerzas están en mi interior. Ahora, si yo ya soy una persona mayor, entender que yo no puedo seguir manejándome con la mala inclinación. La mala inclinación es: no me quiero esforzar, así soy y qué, ¿me aceptas o qué? No me vas a cambiar. A mí me enseñaron que se hace lo que yo digo, y digamos que todo eso es mala inclinación, querer y aferrarse a los patrones del pasado, no querer hacer los cambios. Eso es, digamos, que la mala inclinación. La buena inclinación es lo contrario. La buena inclinación es aquello que dice: ¿qué puedo hacer para que se mejore la relación entre nosotros? ¿Qué puedo hacer para que de alguna manera mi familia, yo quite ese dolor que causé en el pasado? Entonces es cuando empiezas a dejar de pensar en los demás. Piensas en los demás en lugar de estar pensando en ti nada más. Así, en resumen, podría ser: la mala inclinación es pensar en ti nada más, la buena inclinación es pensar en los demás, anteponer a los demás. Y entonces precisamente ahí vemos que se muestra en Abraham que no piensa en su soledad, piensa en su hijo, piensa en darle honor a su esposa cuando está sufriendo el dolor de su pérdida. Isaac piensa en la soledad de su padre en lugar de pensar en la soledad de él. Entonces ahí se nos enseña que realmente el esfuerzo está en que venzas tu mala inclinación. Y eso es lo que Hashem quiere de cada uno de nosotros.
Eso que atesoras, entrégalo al Creador. No, es que si yo me dejo de enojar, voy a perder el poder. Nunca lo has tenido. ¿Quién te dijo que porque te enojes, grites y patalees, tú ganaste? Tú perdiste. Porque infundiste miedo a los que están a tu alrededor. Porque faltaste al respeto. Porque lastimaste, creaste heridas. Realmente perdiste, no ganaste nada. Entonces, el que ganó, ¿qué es? El que gana es el que se queda callado y agacha la cabeza. Ese es el que gana siempre. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad divina. Dice el Rebbe Nachman, cuando alguien viene y te impone algo, por ejemplo el jefe, trabajas en una empresa y el jefe te dice, vas a hacer eso y eso y no te vas hasta que lo termines. Y en ese momento pasan muchos pensamientos por tu cabeza, ¿no? Desde pensar en cómo vas a cenar al jefe por haberte avergonzado enfrente de todos, exigirte algo, como hasta el hecho de decir, no, pues, ¿qué camino vas a tomar para salir de ello, no? Pero en ese momento, si uno en lugar de eso dice, a ver, ¿qué es lo que el Creador está pidiendo de mí? ¿Por qué el Creador me está poniendo en esa situación? Dice el Rebbe Nachman, no pienses que el jefe es el que te está obligando. Más bien, hay un orgullo que tienes que trabajar y por eso Hashem lo puso por encima de ti. Para que entiendas que hay alguien por arriba de ti. Y entonces cuando tú entiendes eso y bajas la cabeza, dice el Rebbe, no la estás bajando ante el jefe o la autoridad, la estás bajando ante el Creador, porque estás reconociendo que Él puso autoridades. Y entonces la siguiente vez que te sientas que alguien te está obligando a hacer algo, siempre y cuando sea, digamos, algo que es tu obligación o tu deber, baja la cabeza ante Dios y di, Hashem, te honro a ti, ya sean tus padres, jefes, la autoridad que sea. La única excepción es cuando esa autoridad te exige que hagas algo que no es correcto. Ahí sí no. Digamos, Hasbe Shalom, Dios libre, ¿no? Que nunca nadie sepa de eso, pero cuando se habla de abusos sexuales, de un tío, de alguien que te fuerza a hacer algo, seas varón o mujer, pues eso no es algo que tengas tú que aceptar. Ahí, como dijo el sabio Chabelo, corre y cuenta a quien más confianza le tengas. Y ahora sí que denuncia. No tienes que quedarte callado ante ellos. O sea, nadie, no está permitido ningún tipo de abuso de ese tipo. Entonces solamente ahí la decisión que es, decide que la mala inclinación refleje el bien de la buena inclinación. No vamos a destruir la mala inclinación, no vamos a vencer la mala inclinación. La prueba es que refleje el bien de la buena inclinación. Cuando el rey David dice que de repente él salía de su palacio y decía, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a conquistar tal ciudad y vamos a ir a tal y tal, y iba haciendo sus planes caminando, bien contento de todo lo que iba a hacer en el día. Cuando tomaba razón de sí, ya estaba en la yeshiva, la casa de estudios. Decía, pero estamos en la yeshiva, mañana lo hacemos. Y preguntan los sabios, ¿qué pasaba con la mala inclinación del rey David? La mala inclinación lo llevaba a la sinagoga. O sea, el rey David logró hacer que la mala inclinación... exacto. Lo llevara, o sea, porque finalmente decía, ¿quieres hacer todo eso, David? Pues te voy a llevar a la sinagoga para que estudies y no lo hagas. Pero ahí sí funcionaba con él. Porque de alguna manera engañaba la mala inclinación diciendo que iba a hacer cosas, digamos que del mundo, por así decirlo, pero al final la mala inclinación lo llevaba a la sinagoga. Dice, bueno, mañana empezamos, ¿no? Y entonces ese como, mañana empezamos, ya no hay de otra, pues la mala inclinación decía, pues sí, estudia Torah, mañana vas a ser rey. Y así era todos los días. Entonces finalmente él no es que haya matado la mala inclinación, simplemente la mala inclinación reflejó el bien. Lo mismo pasa con el ejercicio. Cuando tienes mucho tiempo de no hacer ejercicio y empiezas a correr por primera vez, no vas corriendo, ¿qué te dice el cuerpo? Para. Y si insistes, empieza tu mala inclinación. Fíjate cómo te da tu mala inclinación. Te dice, detente. ¿No ves cómo estás agitado? Te va a dar un paro cardíaco. Aquí vas a caer muerto. Ya, no sigas. Y empieza la mala inclinación a darte una serie de pensamientos, ¿no? Tú sigues. Terminas de lo que pensaste hacer. Llegas y empiezas a sentir mucho dolor, ¿no?
te duelen las piernas, los brazos, todo lo que hayas ejercitado. Ya ves, te dije, te dice la mala inclinación, que te ibas a sentir mal. ¿Quién te dijo que el deporte te hace sentir bien? Ve cómo te sientes, ve cómo te duele todo el cuerpo. Pero al día siguiente lo vuelves a hacer. La voz de la mala inclinación otra vez te dice lo mismo. Pero al día siguiente lo vuelves a hacer. Después de que lo haces una semana, ¿qué pasa? Ya la voz se cayó. ¿Y qué pasa si después de hacerlo 8 días, el 9º día no quieres hacerlo? Sientes la necesidad, ¿no? De hacerlo. Te dice el cuerpo ahora, ¿no? ¿Que no vamos a correr hoy? Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Eso se llama neuroplasticidad cerebral. ¿Qué significa o qué quiero dar a entender con esto? No hay hábito que no puedas cambiar. Todo lo puedes transformar, lo puedes cambiar. Entonces eso es lo que nos viene a enseñar esta parashá. La vida está en cambiar. Ese es el pedacito de oscuridad que tenemos que quitar, dice nuestro Rav Jonathan, que es en larga vida, que hay una oscuridad en todo este mundo y a cada uno se nos asigna un pedazo. Agarra tu pedazo de oscuridad y transfórmalo en luz. ¿Cómo? Precisamente teniendo ese autocontrol. Quita esos malos rasgos. Llámese depresión, llámese enojo, llámese tristeza, dejadez, lo que sea, el nombre que tenga. Pues Besat Hashem, que Hashem nos ayude en eso. Y aquí viene la cereza del pastel, la Mishnah 4, capítulo 4, Mishnah 6. Y dice así, Rabbi Yossi dijo, aquel que honra a la Torah es honrado por sus congéneres. Y aquel que deshonra la Torah es deshonrado por sus congéneres. ¿A qué se refiere? Congéneres, pues es su descendencia, ¿no? Entonces dice, si tú honras la Torah, tu descendencia te va a honrar. Si tú deshonras la Torah, tu descendencia te va a deshonrar. ¿Qué entendemos de esto? Que si quieres que tus hijos sigan el mismo camino que tú, ¿qué tienes que hacer? Honrar la Torah. Y la pregunta es, ¿qué es honrar la Torah? Respetarla. Cumplir con los preceptos, esforzarte en seguir todos los consejos que te dan, ¿no? Eso es honrarla. Entonces, si tú haces eso, no tienes por qué preocuparte de tus hijos. Tus hijos van a seguir el mismo camino de la Torah. Predicas un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero si no lo haces, Dios libre, o sea, finalmente tus hijos van a deshonrarte, ¿no? Dios libre. Dice el Rebbe Nachman, el alma es muy valiosa, debemos ser muy cuidadosos con ella y cuidarla bien. Es por ello que debemos ser especialmente cuidadosos cuando nos llega el kabod. ¿Qué es el kabod? El honor o la gloria. La gloria es la raíz de todas las almas y la madre de todos los seres vivos. Bereshit 3:20. Cuando el alma fallece es recolectada en la gloria. Su raíz, como está escrito, la gloria de Dios te recogerá. Yeshayahu 58:8. Que es lo que hablábamos de que cuando esto ve Sara, ella simplemente se da cuenta que honró a Dios. Y entonces, ¿quién es quien se la lleva? Hashem, dirá aquí el Rebbe, ¿no? Por lo tanto, cuando nos llegue un nuevo honor, debemos ser muy cuidadosos y mantenernos en guardia, dado que ese honor puede significar que ha llegado nuestro tiempo y que nuestra alma pronto será recogida en la gloria, que es su raíz. Sin embargo, la medida de bondad es mayor que la del mal, y en la mayoría de los casos el honor es beneficioso. En otras palabras, cuando nos llega una nueva alma, ella viene investida en gloria, la madre de todas las cosas vivas. Usualmente cuando recibimos un nuevo honor, ello es para bien, pues el honor atrae aparejada una nueva alma. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado y recibir el honor con abundante santidad y solo en aras de Dios, dado que el honor y la gloria son la raíz de todas las almas. Lectemos Morán 1:67:1. ¿Qué quiere decir el Rebbe con una nueva alma y en recibir un honor? Realmente un honor, ¿cómo se recibe? El honor, digamos que es, tú tienes una vida y de repente hay un cambio en tu vida. Se te da como, digamos, que un reconocimiento. Y dice el Rebbe, ten cuidado de esos reconocimientos, porque hay dos motivos por los cuales se te da el reconocimiento. Uno es, Dios libre, donde Hashem te está pagando todo el bien que hiciste. Ese es un honor no bueno.
porque significa que ya fuiste llamada a cuentas. Y entonces Hashem te recompensó por el poco bien que hiciste. Dice, pero hay un honor que es beneficioso. Es aquel reconocimiento que recibes sin que lo busques, porque esa es la diferencia. Si tú buscas el reconocimiento y lo recibes, Hashem te está pagando. Y dice ahí el Rebbe, cuidado con ese honor, porque eso es de que ya te vas de este mundo. Haz Shalom. Pero si el honor tú no lo buscas y lo recibes, en realidad eso no te lo está dando Dios, y es para gloria de Él. Entonces te dice aquí algo: recibes una nueva alma. ¿Cómo entender esa nueva alma? Todos digamos que tenemos un alma, se dice que tenemos un alma, pero nuestra alma que está aquí en este mundo físico es nada. En realidad nuestra alma está en el mundo superior. Lo que está aquí abajo es un pedacito nada más de esa alma. El alma en realidad está allá en el mundo superior, con el santo bendito Él. Entonces se recibe una nueva alma, sería como que cumplí una misión y se me da otro segmento del alma a trabajar. Por eso se dice es una nueva alma, es decir, tengo una nueva misión. Y si recibo otro honor es que tengo otra nueva misión. Y si recibo otro honor es que hay otra nueva misión, o sea, son nuevas almas, estoy haciendo otra nueva rectificación. Por eso dice es algo beneficioso. ¿Por qué? Porque si yo veo la vida entonces ahora sí, de que recibo un reconocimiento y más que vanagloriarme entiendo que es ahora un nuevo compromiso, una nueva responsabilidad y la tomo como tal, estoy haciendo una rectificación. Entonces, en cierta manera aquí lo que nos dice el Rebbe es cuídate del orgullo. El orgullo es lo que no permite que tú te vayas de este mundo. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? La persona que reniega de todo. ¿Por qué reniega de todo? Porque es orgullosa. Porque no agradece el bien que tiene. Y entonces, cuando la persona es así, no se va de este mundo. Y no recibe el honor, todo lo contrario, ¿no? Entonces, que Hashem nos ayude a ello. Al cumplir con los mandamientos con entusiasmo y al respetar los escritos de los sabios que mantiene la Torah, es como la persona honra la Torah. Es honrado por sus congéneres. ¿Por qué? Porque pues como este hombre o mujer actúa de acuerdo a la Torah, sus hijos le respetan. Aquel que deshonra la Torah, es decir, que descuida su estudio y desprecia a los sabios y a sus escritos, su familia la deshonra también. Por sus acciones generan la falta de respeto a los demás. Un viernes a la noche, cuando el Rebbe Abraham ben Rebbe Nachman Hassan estaba por recitar el Kiddush, se oyó un murmullo en la habitación. Para quitar a la gente allí reunida, Rebbe Israel Karduner chistó en voz alta: ¡Shh! Rebbe Abraham se puso pálido, pero por respeto a Rebbe Israel no dijo nada. Más tarde, cuando estuvieron solos, Rebbe Abraham se volvió a Rebbe Israel y le dijo: ¿Tú quieres darme honor? ¿Tú quieres enterrarme con honor? Estaba muy molesto porque sentía que el honor le pertenecía a Dios y a los verdaderos tzadikim, pero no a él, dice el Rabí Eliyahu Haim Rosen. Entonces, en cierta manera aquí, lo que dijo ese Rab, o sea, el hacer esto, fue precisamente porque él sentía que estaba recibiendo el honor de Dios. Es un relato de Rebes, donde precisamente en todo momento tenemos que darle honra al Creador, o sea, ese es el trabajo principal. Si yo agradezco al Creador y ando en sus caminos, realmente agradecería todo lo que recibo. No digamos que alguien que es agradecido no se queja de lo que tiene, más bien agradece por lo que tiene. Hay veces que muchos padres se quejan de sus hijos, ¿no? Pero han pensado que hay personas que no tienen hijos. ¿Cómo se sentirían esas personas que no tienen hijos con sus hijos? Seguro muy felices. Y quienes los tienen a veces no lo son. ¿Por qué? Porque no le dan el valor a las cosas. ¿Y a eso cómo se le llama? Madurez. Entonces una persona que no valora lo que tiene no ha madurado. Sigue siendo, digamos, que ese niño que está aferrado a la mala inclinación. Entonces lo que nos viene a enseñar también en parte esta Mishnah y la Parasha es que maduremos. Por eso la pregunta volvemos a ponerla en la mesa. ¿Cuál es el legado que estás dejando? ¿Cuál es su legado? ¿Realmente ya quitaste ese pedazo de oscuridad o estás trabajando en ello?
O sea, la respuesta es sí, Baruch Hashem, y que Hashem te sigue ayudando a que sigas desplazando oscuridad. Pero si la respuesta es no, la buena noticia es que ahora ya lo sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, que Hashem nos ayude a trabajar en eso. Hay otra historia. Un cierto Reb Shimshon de Uman, proveniente de una familia hasídica, pero de un grupo opuesto a Breslev, era un ardoroso seguidor del Rabí Natán. Siendo joven, Reb Shimshon enfrentó una intensa oposición por parte de su familia, en especial por parte de su padre, quien estaba muy disgustado por su acercamiento al Rabí Natán. Un Shabbat su padre le escondió las ropas del Shabbat, con esperanza de que ello impidiera que el joven fuese a ver al Rabí Natán para la tercera comida del Shabbat. Pero nada podía detener a Reb Shimshon. Encontró un viejo par de pantalones de su padre y un pelz, un cuero de animal usado para abrigarse en el helado invierno ucraniano, que se colocó con la lana hacia adentro. Vestido con esas ropas rústicas, corrió por las calles del pueblo hacia la casa del Rabí Natán. Cuando Reb Shimshon entró al shul, el Rabí Natán estaba sentado a la mesa rodeado de sus seguidores, dando un discurso hasídico. Los presentes no pudieron retener la risa ante el espectáculo. Sin embargo, recibieron cálidamente a Reb Shimshon, luego de lo cual el Rabí Natán continuó con su discurso. Después de la Abdalá, el Rabí Natán se acercó al joven y le dijo: por tu acto de Mesirut Nefesh, tu autosacrificio, yo te prometo hacerte un favor en el mundo que viene. Mucho tiempo después, Reb Shimshon contrajo matrimonio con una joven descendiente del Rebbe Nachman y encontró trabajo como contador de un conocido mercader de madera de Breslev, Reb Abraham Bereigny, quien le permitió dedicar mucho tiempo a la Torá y al servicio divino. El nieto de Reb Shimshon Barsky, fue uno de los líderes más importantes de la comunidad de Uman en su tiempo. ¿Cuál fue la recompensa que recibió por honrar a la Torá? Casarse con una buena mujer. Entonces aquí de alguna manera también nos enseña esta historia que honrar a la Torá hace que también recibas honores en respuesta a eso, pero siempre y cuando, aquí viene que se hace primero un autosacrificio. En pocas palabras, no puedes tener grandeza si antes no te esfuerzas por ella. La grandeza que viene sin esforzarse es una falsedad. La verdadera grandeza es la que obtienes al esforzarte por ello. Y vamos a agregar una Mishnah más, la 7. Dice Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, dijo: aquel que se abstiene de emitir una sentencia judicial se libra de la enemistad, del robo y de los juramentos en vano. Pero aquel que se apura a emitir decisiones legales es un tonto, un malvado y un arrogante. Hay que entender esto. Vuelvo a repetir, dice Rabbi Ishmael, el hijo del Rabbi Yossi, dijo: aquel que se abstiene de emitir una sentencia judicial se libra de la enemistad, del robo y de los juramentos en vano. Pero aquel que se apura a emitir decisiones legales es un tonto, un malvado y un arrogante. Vamos a entender eso. Aquel que se abstiene de emitir una sentencia judicial, es decir, aquel que evita el puesto de juez cuando hay otros candidatos para ello, o que actúa como árbitro para persuadir a las partes de llegar a un compromiso. Se libra de la enemistad, del robo y de los juramentos en vano, pues la parte que no salga favorecida puede enemistarse con el juez. Una decisión legal equivocada puede hacer que la parte inocente deba pagarle al otro litigante, dando como resultado el robo. Y los juramentos pueden ser en vano si son administrados de manera innecesaria, o cuando son hechos por alguien que comete perjurio, falsificando así el juramento. Entonces, aquí lo que nos está diciendo esta Mishnah es: no quieras ser juez, huye de ser juez. ¿Cómo entenderlo eso? No, pues yo no pienso en las leyes, yo no estudié derecho, bueno, usted sí. Pero ¿a qué se refiere? Se refiere a que no juzgues. Porque para poder juzgar necesitas conocer todo. Y una vez el Rebbe Nachman le dijo a uno de sus discípulos, que se quejaba: no, es que ¿por qué lleva a mí? Y le dice: ay, Adam. No soy Adam, soy Moshe. No, eres Adam. No, Rebbe, yo soy Moshe, me está confundiendo. No, eres Adam. ¿Por qué dice que soy Adam? Te estás quejando de que las cosas no te van bien. Entonces tú eres Adán porque sabes todo desde la creación del mundo hasta ahorita, ¿verdad? Se queda: no, Rebe. Ok, entonces no te quejes. No conoces la historia completa. Eso es lo que sucede.
Para ser juez requieres tener una perspectiva bastante amplia. Es un conocimiento, por ejemplo, en el pueblo de Israel, el término juez en hebreo es dayan. Para ser un dayan, ¿saben cuántos años de estudio sin interrupción se requieren? 20. 20 años de estudiar Torah para poder ser juez. Eso implica que tienes que saber todos los casos posibles, o sea, estudiar la Gemara de pies a cabeza y todas las exposiciones de problemas y demás. O sea, esos 20 años son para eso. Para que cuando tú escuches algo puedas realmente dar un veredicto, pero porque ya sabes todas las posibilidades que pueda haber. Y sabes cómo saber cuando dicen la verdad, cuando no. O sea, es todo un proceso, ¿no? Y sobre todo tiene que darse en santidad. Por eso te dice aquí la Mishnah: no corras a tomar un puesto de alta responsabilidad. Mejor deja que otros la tomen. Ya si de verdad nadie la quiere tomar y recae sobre ti, Hashem te lo está dando. Pero no caigas en el orgullo de decir, yo sé juzgar, o yo voy a juzgar. Entonces la siguiente vez que estés ante un conflicto, lo mejor es guardar silencio, escuchar las partes, analizar lo que se está diciendo, sobre todo si es contra ti el juicio, que estés ahí peleando con tu pareja o con uno de tus hijos, lo mejor es escuchar. Analízalo, habla con Hashem y seguro que ni vas a dañarte, ni vas a dañar al otro, ni a la otra, y de esa manera va a haber siempre armonía. Pero aquel que se apura a emitir decisiones legales es un tonto, malvado y un arrogante. Dice, no sé, la traducción de Agaz Libo, como aquel que se apura, está en línea con el comentario anterior. De acuerdo a Rashi, esta expresión hace referencia a una persona que corre tras el poder. Ramban y Rabbeinu Yonah toman un punto de vista similar, agregando que aquel que aspira a ser juez debido a una ambición personal carece del requisito del temor al cielo. No busques una posición de poder que se te otorgue, pero no es esto el que la busques. Dos historias. En época de Rabbi Nachman, el régimen zarista emitió numerosos decretos en contra de los judíos, uno de los cuales permitía que rabinos elegidos por los agentes oficiales fuesen las autoridades religiosas de sus pueblos. Los seguidores del Rebbe en Ladicín sufrieron mucho debido a un rabino que los perseguía constantemente. Cuando se quejaron ante el Rebbe Nachman le dijo a uno de sus seguidores, un tal Reb Rubén Yosef, que se apostase junto a la casa del rabino y contradijera todas las reglas emitidas por él. Al comienzo la gente del pueblo se preocupó preguntándose, ¿por qué Reb Rubén Yosef contradice al rabino? Pero Reb Rubén Yosef era muy erudito y respetado por los estudiosos locales, de modo que comenzaron a escudriñar cada decisión y comprobaron que la opinión de Reb Rubén Yosef era siempre la correcta. Finalmente el rabino nombrado por el gobierno fue forzado a dejar avergonzado el pueblo. Entonces aquí vemos que muchas veces cuando vemos oposición con alguna persona o inclusive contra nosotros es porque estamos siendo necios. Entonces la oposición viene de la necedad, de que pensamos que somos superiores o que tenemos la verdad nosotros. Entonces aquí, como en esta historia, pues finalmente el gobierno corrigió, ¿no?, eligiendo al más erudito, al que realmente tenía la verdad. Cierta vez el Rabbi Natán estaba en medio de su comida cuando un hasid de Breslev llegó de pronto para pedirle consejo. El Rabbi Natán no respondió. El joven volvió a preguntar y el Rabbi Natán tampoco le contestó. Cuando el individuo preguntó por tercera vez, el Rabbi Natán, que siempre era muy cuidadoso al emitir cualquier decisión, lo miró y dijo, ahora no puedo decidir si debo o no debo tomarme otra cucharada de este borsch, pues quizá ya he comido demasiado, y tú quieres una respuesta inmediata para tu problema. Entonces, ¿qué le quiso dar a entender el Rabbi Natán? O sea, va esa persona de alguna manera a pedir un consejo, pero lo está premiando, ¿no? O sea, y le dice, espérate, o sea, ahorita en ese momento no puedo ayudarte en una decisión porque estoy decidiendo si me como otro plato de sopa o no. O sea, déjame atender primero esa decisión de si me como la sopa, después atender el otro. Entonces, ¿qué significa eso? Que, fíjense, o sea, aparentemente parece que está fuera de lugar. Pero ¿por qué el Rabbi Natán habló de la sopa? Que no puede tomar una decisión. El consejo, ¿de verdad creen ustedes que no puede Rabbi Natán dar el consejo?
Dice, o sea, sí lo podría dar seguramente. Pero dice, pero mi pensamiento está nublado porque tengo hambre. Y entonces dice aquí, el juez cuidadoso, ¿cómo lo podemos entonces ver? El juez cuidadoso lo vamos a ver porque es inclusive, digamos que tiene conciencia de cada cosa que él hace. Entonces dice, tengo hambre, no estoy ahorita diciendo la mejor forma. Cuando tomamos decisiones, la pregunta es, ¿realmente estás íntegro, íntegra? Si tienes alguna situación, no se toma la mejor decisión, lo mejor es dejar el tema por la paz. Ve, camina, habla con Hashem, toma claridad. Si Rabbi Natán, por solamente un plato de sopa, dijo, no estoy en la mejor capacidad de tomar una decisión. Con más razón cuando traemos cosas en la cabeza. Entonces no tomes decisiones si estás con la cabeza llena de cosas. Date un respiro, habla con Hashem, camina, haz algo que te ayude a relajarte y entonces después tomas la decisión ya que estés tranquilo. Entonces hasta aquí le vamos a dejar todo esto conectado con la grandeza de gracias de Abraham. Todo implica un esfuerzo. El esfuerzo de escuchar el consejo, el esfuerzo de aprender, el esfuerzo de bajar la cabeza, todo es un esfuerzo si realmente queremos servir al Creador. Bendito es. Entonces que Hashem nos ayude a cumplir con ello. ¿Algún comentario, pregunta que quieran agregar, queridos? Bueno, Sí. eso de los jueces también se puede relacionar en el libro del Jardín de la Fe, de los jueces, te habla de los jueces, de los licenciados, de los doctores, o sea que, como dice usted, ¿cómo es el orgullo? ¿Se viene relacionando algo así? Sí, realmente digamos que quien quiere ser juez, quien quiere ser alguien de autoridad es porque busca el poder. Entonces muchas veces digamos que eso se da también en las relaciones. O sea, el hombre o la mujer buscan, depende, si el hombre es el que busca el poder, pues va a buscar a una mujer que pueda someter. Si la mujer busca el poder, pues un hombre que se deje someter, ¿no? Entonces digamos que en esas relaciones siempre va a haber problemas. Y no va a haber fruto porque es el orgullo lo que mueve ello. También existe el caso donde los dos son orgullosos, ¿no? Que casi siempre es el mismo caso, o sea, tanto el que se deja someter como el que es sometido, el sometedor, los dos son orgullosos. Nada más que el orgullo del que somete está en decir, yo soy más fuerte que tú. Y el que es sometido es de decir, yo en realidad soy mejor que tú porque yo estoy aquí aguantando, ¿no? Pero al final son orgullosos los dos. Y entonces por eso dicen que todo es midá que nega en midá. En ese sentido, digamos que quien realmente busque ese oficio es el orgullo. O sea, y si uno entrevista, digo, no todos los abogados, porque yo creo que también hay personas que estudian por querer ayudar. Pero realmente si uno pregunta y dice, bueno, ¿y por qué estás estudiando derecho? Es que ahí está la papa, dicen, no, la pachocha, y puras respuestas de ese tipo, ¿no? Pero sin embargo hay quienes dicen, no, es que realmente yo veo que podemos mejorar este país si nos enfocáramos en ayudar, en resolver problemas, en traer justicia. Bueno, eso es diferente, ¿no? Por eso aquí la Mishnah te viene a decir, o sea, si tu deseo surge así de la nada por querer hacer algo de poder, es tu mala inclinación. Entonces serías un tonto si le haces caso. Deja que otro más haga eso. Pero si de repente todas las miradas están en ti y tú dices, ¿quién? ¿Yo? Usted se la trae y no hay nadie más que tú, pues es Hashem que te está poniendo ahí. A eso precisamente luego me preguntan de la carrera, pero eso es lo que yo pienso, de que digo, es muy delicado, es también trabajar con personas, es delicado, y a mí sí me da eso de que sí, es muy delicado, o sea, estoy trabajando con personas, con sus... Pero ahí, por ejemplo, digamos que el conocimiento de Torah ayuda. Sí, exactamente. Ayuda porque, digamos, aquí usted ya se basa en evidencia. Sí. Porque no es lo mismo. O sea, aquí finalmente uno no decide que decir, me dijo a alguien acá, me dijo a alguien más acá. Ok, sí, ya tengo dos versiones. O sea, los dos están viviendo una misma situación, pero ¿cómo es que hay dos versiones?
Pensemos, dos parejas que están chocando, ¿no? Pero además hay otros hijos, no sé, supongamos, 2 hijos más. Si ahora platico con un hijo y luego con el otro, ahora hay 4 versiones. Entonces el trabajo del juez, ¿cuál es? Determinar quién tiene la verdad. Entonces realmente ahí se requiere ver, a ver, el esposo está viendo esto, la esposa ve esto, los niños ven esto. Y entonces en base a eso se trata de construir realmente la realidad y decir, claro, ya vi cuál es el problema. ¿Y cuál es el problema? Pues la mayoría de las veces el juego de poder de los padres. Y entonces la mayoría de las veces digamos que es la búsqueda de reconocimiento. Mamá siempre regaña, papá siempre apapacha. Eso es juego de poder. ¿Por qué? Porque el papá dice, a ver, ¿a quién quieres más? Y el niño, a ti. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me regañas? Y la mamá sale. Cuando en realidad quien está más tiempo es la mamá, entonces de alguna manera ahí es donde la mamá se desinfla. Pero en realidad es esa lucha de poder, o sea, simplemente tomaron posiciones que el niño pues no sabe, el niño ve su beneficio, o sea, por eso dije hace un rato, ¿no? El niño es egoísta. El egoísta mira nomás su beneficio. Entonces eso es importante que la mamá sepa para no sentirse triste, ¿no? De que no es que el niño no la quiere y prefiere al papá, sino más bien él pensó en su parte animal. Y entonces ahí podemos ver entonces que muy probablemente lo que los niños están diciendo es su perspectiva desde la parte de la mala inclinación. Y entonces no podemos, y aquí viene la parte del derecho, yo no puedo tomar de testigo a los niños. Y así se van descartando, digamos, que los testigos, ¿no? Entonces ahí como el sabio rey Shlomo, ¿no? Que de esa mujer que llega alegando como un bebé y dice, vengo a denunciar a esta mujer que me quiere robar a mi bebé. Y le dice, señor rey, no es cierto, ese bebé es mío. Ella descuidó a su niño, se durmió con él, se acostó arriba de ella y mató al niño. Y entonces, como yo estaba dormida, me cambió a mi niño por el de ella. Y el muerto es suyo y el vivo es mío. Y el rey, ¿qué respuesta dio? Dijo, a ver, señores, lo vamos a arreglar así. ¿Dice usted que es su hijo? Sí. ¿Dice usted que es su hijo? Sí, muy bien. A ver, traigan una espada, vamos a partir a la mitad y cada quien se queda con la mitad del niño. ¿Y qué responde la verdadera madre? No, señor rey, si ese es su veredicto, que se quede esta mujer con el niño. Y la otra, no, justicia, mitad y mitad. Y le dice el rey Shlomo, quiten el niño a esa mujer y dénselo a aquella que sea su madre. Entonces, digamos, pero es esa parte, ¿no? de jugar inclusive las emociones. El juez tiene que saber cómo manejar las emociones de la persona para sacarla de su celda de mentira o de autoengaño. Y al final, quien se declara culpable es la propia persona, o se exhibe a la propia persona. O sea, el juez realmente por eso es que tiene que ser muy cuidadoso, porque no es que él diga tú eres culpable, genera toda para que al final los culpables confiesen. Y entonces no hizo juicio, cada quien hizo juicio por sí mismo, y eso es ser socio de Dios, porque al final cuando la persona confiesa, hizo teshuva. Y ahí se rompe el decreto, se rompe todo. Entonces también es algo muy elevado, algo muy grande. Entonces, a lo mejor ya con esto todos van a querer ser ahora estudiar derecho. Pues gracias, Hashem. Gracias, Hashem. Sí. ¿Usted, querido? ¿Algún comentario? ¿No? Estoy escuchando. Baruch Hashem. Querido Chris, tiene rato que no opina nada, querido. Me dio inquietud el tema de cómo el que más se esfuerza y el que menos se esfuerza. El que más se esfuerza es porque es su naturaleza.
Exacto. Por eso no se le da tanto cierto mérito. Así es. Y el que no se esfuerza, como no lo hace, cualquier movimiento o de demás es cuando se le aplaude. Así es. Y entonces ahí está la clave de la educación con los hijos. Tendremos aquel hijo que hace mucho, él nada más con reconocerle decir, ay, te quedó muy bien. Pero aquel que nomás no hace nada y de repente hace algo, wow, eres mi favorito. Porque lo que necesita ese hijo es motivación. Así es como funciona realmente la educación y es lo más efectivo. Entonces, ¿por qué? Porque no todos los hijos son iguales. Y en los hijos se ha marcado eso. El problema es que a veces queremos medir a todos los hijos Sí, con lo mismo, ¿no? Entonces Baruch Hashem entendió el mensaje que gracias a Hashem. Sí, tengo una. Bueno, es que sí me llamó igual también la atención, como que esa parte igual. Y la de. Entonces, es que ahí difiere un poquito porque, bueno, sí. No es egoísta sentir que no es la paga que uno merece, es egoísta sentirlo. Sí. 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 Porque, por ejemplo, me ha pasado que hay días que me esfuerzo mucho, hasta incluso trabajo más de lo que debiera. Y siento que no me rinde lo que estoy ganando. Y, por ejemplo, mi hermano el otro día hizo un trabajo, pero fue así 2 horas, hizo el trabajo. Y se ganó el triple de lo que yo me gané en todo el día. Entonces llegó y hasta incluso sí me dio cierto así como de medio coraje. Pero yo luego me sentí mal porque dije, es que ¿por qué me tiene que dar coraje? Pero ahorita me quedé pensando en esa parte, entonces sí está mal entonces pensar que tenemos que merecer más. Sí, porque si uno tuvo ese pensamiento, o sea, la pregunta que yo haría es, ¿por qué piensa que se merece más? Y la respuesta es orgullo. O sea, el orgullo realmente es lo que nos envenena. Pero yo creo que también eso pasa cuando tú eres una persona que siempre das, que no te sientes, o sea, no es que lo hagas por recibir, pero dices, me esforcé bastante, refiriéndome a lo que comenté, me esforcé bastante, pues yo creo que nos sentimos merecedores, ¿no? De más, ¿no? Porque dimos más. Sí. Pero eso ya es como la esencia de cada quien, ¿no? Si tú estás acostumbrado siempre a dar más, nunca tienes que estar esperando a cambio más, ¿no? Simplemente es... De hecho, ahí está el error, de que yo piense que este mundo es directamente proporcional. No, eso. No. O sea, no porque yo más trabaje voy a ganar más. No, o sea, en realidad aquí, ¿por qué no funciona así? Y por eso eres más, porque piensas que vas a tener más. Ajá. Y es el orgullo. O sea, está bien siempre y cuando no esperes más de lo que Por das. eso das más, porque esperas. Es que miren, en realidad el meollo de esto es la intención. Ok. Es la intención, o sea, ¿por qué hago más? Entonces, en Una cosa realidad... porque quieres, porque te gusta, pero sin esperar el que no, como yo di más, necesito más, ¿no? Si yo di más esfuerzo que mi hermano, porque él recibe más que yo, ¿no? Y es que la persona que actúa de esa manera está diciéndole al creador, yo todo lo obtengo por la fuerza de mi mano. Y dice el creador, pues ándale, pica piedra. Por eso es que tienes que agradecer todo. Ajá. Pero es eso, o sea, el orgullo es pensar que es por la fuerza de mi mano. Y el otro no, el otro dice, primero Dios, con ese chamba saco lo de la... O sea, siempre y cuando te esfuerces sin esperar más, simplemente agradecer lo que te tocó ese día. Así es. Como pudo haber sido que te esforzaste bastante y también te llegó bastante, pero fue la intención. Exacto. Porque hay veces, suele pasar que cuando más necesitas buscas y parece que más se te aleja. Uh-huh. O hay veces que dices, no, bueno, primeramente Dios, ¿no? Y sin tanto problema te llega. Así es. Como lo que dice, a lo mejor trabajó tanto, pues dijo, es proporcional lo que voy a recibir. Uh-huh. Y a lo mejor otro día salió más relajado y recibió más que ese día que trabajó más. Es la intención. Así es. Porque tiene la confianza que se va a resolver. Y sobre todo puedes reconocer al creador.
Por eso dice la Torah, dice que dice la Torah que dice, engordaste Yeshurun, comiste y pateaste. Y Yeshurun, ¿quién es? Es Israel. Dice, no sea que habiendo comido y haberte saciado, vengas y patees. Y se queda uno pensando, pero adelantito dice, y digas, por la fuerza de mi mano yo obtuve esto. Entonces en realidad lo que está diciendo allí es de que llega el momento donde tú dices, no, es que si quiero ganar más tengo que trabajar más. ¿Quién te dijo esa lógica? ¿Tú crees que tú te mantienes porque tú quieres mantenerte? No, es el Creador. Entonces por eso la intención es importante. O sea, si la intención es de que dices, bueno, Hashem, hoy amanecí, gracias por ese día, tú me vas a dar mi sustento hoy, fácil lo vas a obtener. Pero si piensas que eres tú el que obtiene todo, dice Hashem, pues mátate todo el día a ver si es cierto que vas a tener todo. Sí. Hay veces que uno mismo se revienta, ¿no? Sí, exactamente. Emocionalmente y en cansancio, porque emocionalmente el no sentirte gratificado o correspondido por lo que haces, pues te acaba por dentro, ¿no? Y por fuera, pues dices, oye, más de lo que otros hacen. Sí, bendito Dios. Entonces yo constantemente también, ahorita ya como que ya me entró el igual, constantemente también luego me cuesta mucho trabajo esa parte, y como que dejárselo al Creador, como que me despierto y, ay, tengo que apurarme a hacer esto, porque si no, no. Y entonces, pero el otro día que estaba, bueno, vi una charla del rabino Jonathan, que justamente hablaba de eso, que decía que no me preocupe por mi sustento, no me preocupe por nada de lo que tenga que pasar, que simplemente me haga lo que tenga que hacer y se lo encomiende al Creador, y Hashem se va a encargar de todo. Pero bueno, constantemente creo que entonces estoy como entonces lleno de orgullo entonces, ¿no? Porque pues pienso que yo puedo solo. Exacto. O sea, se desconecta. Ajá. Y pasa, o sea, a veces nos desconectamos. Es que también me fui como en el rol del día a día, ¿no? O sea, es que la sociedad nos consume y ya lo vemos tan normal, el siempre andar corriendo y apresurado, y creer que el correr y apresurarse es sinónimo de que vas a llegar rápido, de que lo vas a conseguir más rápido. Y en cambio, ¿no? O sea, digo que es lo que también está trabajando, la calma. Y la calma es, yo creo que es la puerta de todo, ¿no? Así es. Entonces es muy difícil esa parte. Entonces es trabajar con ese rasgo. Digamos, en ese caso, digamos que el esfuerzo principal es ese, reconocer al Creador detrás. No es lo que yo me esfuerce, es lo que depende de mi confianza en Hashem. Y sí, pues me han pasado también ocasiones en las que, bueno, hay ocasiones en las que, el otro día le comentaba a usted que empiezo a hacer un salmo y me voy de filo. Y según yo voy a destinar una hora nada más para hacer mi tikkun, mi ketore, ponerme a leer salmos, pero voy a destinar una hora. Y me ha pasado que empiezo a las 12 del día y cuando me doy cuenta ya son las 3, 4 de la tarde y digo, ya no me fui a trabajar, ya se me hizo bien tarde. Termino, guardo, le doy gracias al Eterno y todo. Y ya me salgo y en cuestión de unas 4 o 5 horitas, a cuando menos veo ya llevo una buena cantidad de dinero y o sea, fue muy poco el esfuerzo y entonces pues es en ese momento cuando inconscientemente yo creo que sí lo acepta uno, ¿no? Pues mejor hacer eso, ¿no? Con 3, 4 horas sale solo el alma. Sí, me ha pasado así que también días que me siento así como con querer seguir. Y ya luego digo, ay, de veras tengo que ir a trabajar. Y salgo muy poquito rato a trabajar, pero pues creo que es cuando... Sí escuchó la historia que hablamos del Bitajón, de este hombre que escucha al Rebbe que se dedicaba a cortar barro y venderlo. No la escucho, bueno, la voy a hacer un poquito más chiquita. Sé que era un hombre que se dedicaba al trabajo de vender barro.
Y entonces iba siempre al cerro a estar picando, ¿no? Entonces llegaba a su carrito, iba a la ciudad y vendía el barro, ¿no? Pero pues muy cansado, imagínense las horas que invertía, ¿no? Entonces llega al pueblo del Rebbe y está el Rebbe dando un discurso a sus estudiantes. Y el Rebbe empieza a decir: si tuviésemos el bitajón, la confianza plena en que Hashem nos puede dar todo, no tendríamos que trabajar para ganar el sustento. Y el hombre estaba así bien asombrado. ¿De verdad? ¿No tendría que pararme temprano a picar? Y está escuchando cada palabra del Rebbe, ¿no? Entonces llega a su casa y le dice: familia, me jubilo. A partir de mañana no voy a trabajar. Y se quedan: papá, ¿qué estás diciendo? Vienes borracho, ¿verdad? No. Lo que oyeron: a partir de mañana yo ya no voy a trabajar. ¿Pero qué pasó, papá? Fui para con el Rebbe. Ajá, ¿y qué pasó? Pues el Rebbe dijo que si uno tiene bitajón, Hashem nos puede alimentar aunque no trabajemos. Y yo he decidido tener bitajón. Así que mañana no voy a trabajar. Y pues los hijos preocupados, la esposa, ¿no? Y demás. Hay un ahorro, ¿no? Entonces ya dicen: está bien, ya se le pasará cuando vea a tu papá que ya no hay para comer, ya irá a trabajar, ¿no? Y entonces empieza a consumirse el ahorro. Llega un momento donde ya no hay más. Y entonces le dice: oye papá, ¿de verdad ya no vas a trabajar? ¿Qué no entiendes? Que tengo bitajón en Hashem. Hashem nos va a alimentar. Y los hijos, la esposa preocupada dicen: oye papá, pues vamos a tener que vender el burrito, y vamos a vender la carreta, y empieza a venderse. Pasa uno judío, compra la carreta, el burro, y ya se llevan el burro y la carreta. Al cabo de un rato, buen camino, todo lo bueno, bendiciones. Llega se va ese no judío y pues ve que hay un cerro ahí, ve unas rocas y dice: bueno, ya que ando aquí por la zona, necesito unas rocas para construir. Empieza a cortar rocas, y en eso pues cae un tesoro, un montón de oro y demás. Entonces ahí empieza a meter en el burrito el oro, y pues su ambición lo lleva a que siga picando. Hay un derrumbe, queda muerto el hombre. Y entonces pues ya pasan las horas, de repente el burrito empieza a sentir hambre y pues regresa a su casa, ¿no? Pero bien forrado. Regresa a su casa y sus hijos lo reciben: papá, ven a ver, ¿qué pasó? Mira, Hashem ya te cumplió su promesa, ¿no? Ahí está tu recompensa de tu bitajón. Un burrito forrado de oro. Entonces esa historia llega a los estudiantes del Rebbe. Dicen: Rebbe, ¿cómo es posible nosotros tantos años estudiando con usted y nunca nos ha pasado lo que este hombre una vez nada más vino, tomó esa clase, lo aplicó y se volvió rico? Se jubiló. Sí. Y le dice: a ver, dé una explicación, ¿por qué nosotros no? Voltea a ver al Rebbe y dice: porque no tienen vergüenza. Ustedes no creen en mis palabras, no tienen bitajón. Ese es el problema de ustedes, dudan de Hashem bendito. Este hombre no duda. Por eso a ustedes no les pasa lo que a este hombre. Y entonces ahí si analizamos a nosotros, bien lo dijo usted hace un rato, la sociedad no nos ayuda. No nos ayuda a tener esa confianza plena en Hashem. Eso es lo que hace que dudemos muchas veces. Y por eso no podemos ver los milagros del Creador. Pero esforcémonos en eso, en confiar en Él. Y saber que Él es el que realmente nos alimenta. Él es el que dice: háblenle a Alexis para que te lleven a Puebla, te lleven acá y usted haga esos trayectos largos y se venga con la pachocha. Entonces, ¿nos jubilamos o no? Nos jubilamos, querido. Yo ya nada más termino este semestre en la universidad y me voy a jubilar también. Pues gracias a Hashem, vamos a hacer una tefila. Ve Universo, bendito Padre, te agradecemos por permitirnos estudiar juntos. Gracias por este estudio. Permite que podamos lograr alcanzar precisamente esa grandeza que quieres que nosotros alcancemos, que podamos apegarnos más a ti, tener ese bitajón, esa confianza plena, de saber que tú controlas y diriges todo lo haces para bien, hay un propósito. Ayúdanos, Padre, a
a poder trabajar nuestras malas cualidades, a poder ser mejor personas, mejor versión de nosotros mismos, que podamos hacer ese compromiso contigo, eterno Dios, de esforzarnos cada día, de recibir cada cosa que nos das y convertirnos en la mejor versión que nos has llamado a ser, Padre. Te agradecemos, porque a través de ese estudio, a través de la vida de Sara, a través de la vida de Abraham, de Isaac, nos has mostrado cuánto es el amor para con nosotros, eterno Dios, dándonos tantos ejemplos. Ayúdanos ahora a ponerlo en práctica, ayúdanos, eterno Dios, a que lo apliquemos en nuestras familias, a que podamos, eterno Dios, hacer de nuestro hogar como ese hogar ejemplar, el de Abraham y el de Sara, donde tú puedas reinar, donde tú seas principalmente el que gobierne, eterno Dios, y que podamos en todo momento ir siempre de tu mano. Quita de nosotros la tristeza, quita de nosotros el enojo, quita de nosotros la ira, la melancolía, todo aquello que sabemos que no es agradable a tus ojos, Padre, que podamos apegarnos más y más a ti, y que donde sea que estemos, Padre, siempre nos estemos esforzando y siendo ese ejemplo de ti, eterno Padre. Gracias por tu bondad, te pedimos por todas las necesidades que se tengan, por Parnasá, por salud, por consuelo para aquellos que hayan tenido algún tipo de pérdida, y que vengan todo tipo de bendiciones para cada uno de tus hijos, tanto los Yudim como los no judíos, eterno Padre. Te pedimos también por Jerusalén, que pronto se reconstruya tu sagrado templo, que recto Mashiach se manifieste de una manera buena y dulce, que reine la paz, Padre, que se acaben todas las guerras, y que pronto podamos ver que se cumplen las palabras de que la tierra se llene de tu conocimiento, y lo que está escrito también de que todo lo que se doble se doblará delante de ti, reconociendo que tú eres uno y único, y además de ti no existe nadie más. Que el reino de David pronto sea establecido, y veamos con alegría, Padre, que reine en todo el mundo la justicia, la verdad y la paz. Que todo esto venga de la mejor manera posible, y que ningún decreto más caiga sobre tu pueblo Israel ni las naciones. Que así sea tu voluntad, y que pronto nos alegremos junto con tu pueblo. Amén y amén. Gracias Hashem. Nos vamos con alegría. Baruch Hashem. Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén será construida como una ciudad toda unida, donde allí irán las tribus de Dios. Un testimonio para Israel, para alabar el nombre de Hashem, pues allí habrá tronos de justicia, los tronos de la casa de David. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Busquen la paz para Jerusalén, que tengan tranquilidad los que te aman. Que haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, pediré ahora que haya paz en ti. Por la casa de Hashem nuestro Dios, pediré por tu bien. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Gracias Hashem y feliz a todos. Solo bueno y dulce. Bendiciones.